en la computación. Y vamos a finalizar hoy día. Estoy cambiando, ahí me estoy cambiando. Y allá en la cuarta región hará frío, ¿no? Acá está muy helado. ¿Hace frío allá o no? Capaz que con más calor. Allá o no. Está helado acá, está helado. El mate 20. El mate 20. Entonces, en Smart vamos a ir a la clase 24. Entonces, fíjese usted que ya vamos a estar nosotros tres nomás hoy día. Así que hoy día nosotros ya vimos, si usted se recuerda, vimos el teorema no, dejé mal abierto el libro, no, sí, el otro libro que voy a ocupar. Entonces, nosotros lo que vimos nosotros era que finalmente esto se reduce a un tema matricial, el trabajar con esta álgebra lineal, donde uno lo que hace, ¿cierto? Donde uno lo que hace es llevar este elemento a una matriz. Entonces hoy día vamos a partir con un problema. Ya vamos a partir viendo alguna cosilla ahí entre medio. Estoy esperando que cargue porque parece que estoy con problemas ahí de conexión. Entonces nos vamos a dar un problema, ¿les parece? ¿Les parece? Entonces fíjese usted ahí que fíjese usted ahí que aquí en este problema hay una transformación que va de R3 en R3, como usted la puede reconocer ahí. Vamos a hacer dos problemas y vamos a agregar el teorema de cambio de base, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, claro, la transformación podría venir descrita así, o también, como nosotros la hemos escrito, que también se puede, bien escrita entre comillas, porque sabemos que para nosotros, pensando en esto, ¿cierto? Va a ser de esta forma. Entonces, vamos a tener el x menos y ahí, el 3x más y, eso menos 2z, y el 2x menos 4y y eso más z, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Bueno, como dice que es transformación lineal, vamos a creerle, po. Vamos a creerle, pero si no le creemos mucho, nosotros tendríamos que considerar un u, ¿cierto? Que fuese, por ejemplo, un a, b, c, ¿cierto? Un vector b, ¿cierto? Que sea un d, un e y un f, y un lambda, por ejemplo, en r, que escoger r porque acá están vistos los escalares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? Tenemos que calcular este t de u, ¿cierto? Lo vamos a hacer al tiro el de los dos, este t de u, y que le vamos a agregar el más b acá. Y eso vamos a tener que ver que separa la suma. Lo espero, tiene un par de minutos para trabajar ahí. Póngale cototo. Ya, pues prueba entonces que la suma es cerrada y vamos a ver también la multiplicación, en ese caso por escalar. Ya, trabaje conmigo. Entonces pruebe ahora que es lineal, que separa la suma y separa, ¿cierto?, el escalar. Ya, se me perdió un papel. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Entonces, lo primero es probar, ¿cierto?, que es, en ese caso, que es lineal. Es decir, que separa suma y posteriormente que separa el escalar. No sé dónde dejé el papel. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo les fue? Es decir, tomamos t, ¿cierto? Y lo reemplazamos,
No me dijeron nada cómo le fue. El A, B y C, ¿cierto? Y acá sería el D, el E y el F, ¿o no? Y además, nosotros sabemos que la suma, que está en R3, la podemos describir así, como un A más D, ¿cierto? Un B más C y un C más F, y le aplicamos la transformación lineal. Entonces, la transformación lineal dice que resto las dos primeras componentes, es decir, le va a quedar a usted el A más D, ¿cierto? En ese caso, menos la segunda que es el B más E. Acá le va a quedar, ¿cierto? 3x, esto es largo porque va a ser 3 por A más D. Vamos a sacar este paréntesis de acá. El segundo que sería más I, es decir, el B más C. Y finalmente menos 2 en ese caso por Z, y Z sería C más F. ¿Ya? Y acá abajo nos quedaría entonces a nosotros el 2 por el X, y el X viene siendo la primera componente que es el A más D, ¿cierto? Menos 4 por I, el I que vendría siendo el B más C, y más Z que en ese caso sería C más F. ¿Qué es lo que usted debe pensar? Usted debe pensar que nosotros lo que queremos probar, que es transformación lineal, por lo tanto lo que queremos hacer es separarlo. Entonces, para poder separarlo, nosotros lo que vamos a hacer es mentalmente pensar cómo queda esa separación aplicada a esto que está acá. Me explico. Su primer vector tiene un A, B y C. Entonces usted lo que desea acá es ver, ¿cierto? Es ver en este caso que usted lo que tiene ahí, ¿cierto? Es que el primer vector, que en ese caso sería el X menos Y, tendría que asociarlo con la letra A, B y C. O sea, dejar el A menos B en rigor. Entonces, esto de acá lo vamos a describir así. En las letras, entre comillas, del primer vector, es decir, me queda una menos B, acá le va a quedar un 3A más B menos 2C, y también acá con A y B, C aparece el 2A menos el 4B y eso más C. Y a eso usted le va a quedar acá las otras, entre comillas, letras que dejamos, el D menos C, el 3D más C menos 2F, y en este caso el 2D, ¿cierto? El menos 4E y el F, que son las, entre comillas, las que nos quedaron. Donde uno aquí, ¿qué es lo que aprecia? Que el primero vendría siendo efectivamente el T de A, B y C, y el segundo que aparece acá sería la transformación aplicada en ese caso al D, al E y al F. O bien, eso vendría siendo T de U más, en ese caso, T de B. Que si usted observa, entonces ahí cumple el objetivo de que esto me separa la suma. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. ¿Y Carol también? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta probar el escalar. Es decir, ya, ahora nos falta probar el escalar. Es decir, que usted toma t de un lambda por el vector u y que saca el escalar afuera. Reemplazo. Le va a quedar la transformación de lambda y mi vector es el ABC. Como estamos en R3, el escalar pasa hacia adentro, entonces le va a quedar t de lambda por A, de lambda por B y de lambda por C. Le aplico la transformación. La transformación dice reste los dos primeros, o sea, acá es la transformación original, reste los primeros, 3 veces la primera coordenada, más la segunda, menos 2 veces la tercera, y así, lo que aparece acá arriba. ¿Qué agregarle el lambda a esto que está acá? Pues decir, nos va a quedar lambda por A menos lambda por B, 3 lambda por A, más, ese es un joven que está esperando, ¿no? ¿Qué es lo que sonó? Me enredo a veces yo con esto. Ah, no, es de... Ah, ya sé que es ese otro ruido del correo. Entonces le va a quedar más el segundo, que sería lambda por B, y menos 2 lambda por C, y acá le quedaría, ¿cierto? 2 por el primer vector, que es lambda por A, menos 4 por B, que es lambda por B, y eso más el tercero, que sería lambda por C.
Para fortuna de nosotros, en R3 el escalar sale afuera. Entonces, como sale afuera, le va a quedar a usted T de lambda, bueno, lambda por U, que es lo que tenemos ahí, le va a quedar lambda por el A menos B, el 3A más B menos 2C, y acá a usted le va a quedar el 2A menos 4B, y eso más C. Y esto que está acá es la transformación aplicada al vector U. Así que efectivamente se cumple que la transformación aplicada al lambda un vector deja invariante el escalar aplicado a la transformación. Tenemos esto, tenemos que la suma separa. Entonces ahí nosotros decimos que efectivamente esto es una transformación que es lineal. ¿De acuerdo? Paso siguiente. Ahora vamos a las preguntas. ¿Ya? Y las preguntas eran, determina el kernel, determina la imagen. ¿Ya? Entonces, para responder estas preguntas, la definición del kernel dice lo siguiente. El kernel de la transformación son todos los vectores, pongámosle así, un X y Z, que es lo que vamos a buscar, en R3, tales que usted le aplica la transformación al vector y le da el vector nulo que vive acá. Y el vector nulo que vive acá tiene 3 componentes. Por lo tanto, que sea igual a 0,0,0. Va a depender de lo que nosotros tengamos acá. Como yo siempre tengo que ir aprendiendo cosas, quiero ver si me resulta algo que estoy aprendiendo. Entonces, si usted me permite, espérese. Si usted me permite, porque quiero ver si puedo intercalar ahora lo que me equivoqué, entonces parece que no me resultó. Ya, después lo veo nomás. Ahí se me perdió donde estamos nosotros. Ah, se me entró esta cosa. Ya, pues, no resultó nada. No sé dónde quedó tampoco. Ahí. ¿Le aparece algo ahí o no? En la presentación. Como un cuadrito preguntando algo, ¿no? Ah, ya, respóndale. Respóndale para saber, para aprender a usar eso. Porque a futuro les puedo preguntar cosas así también. Ahí respondió. Ah, ya. Y yo no sé quién respondió qué, ¿cierto? Porque eso es lo que yo quiero, que no. Ah, perfecto. Ya, mire, aprendí algunos. Vamos a finalizar, ¿ve? Compartir los resultados. Bien, bien. Y ustedes ven la respuesta, ¿no? Lo que sale ahí. Ah, entonces les voy a poder hacer preguntas de manera más cómoda en clase. Mire, aprendimos algo hoy día. Bueno, ya, pues muy bien. Gracias por su participación. Usted se ha ganado un fruyelé que me puede cobrar ahí cuando estemos presencial. Usted se acerca ahí a retirar su premio a la oficina 240. Ah, ya no me acuerdo el nombre. La C243. Mi oficina. No, mi oficina. La C243. Ahí se acerca a cobrar su fruyelé de haber participado en esta encuesta. Hay que resolver esto nomás ahora. Resolver significa aplicarle la transformación, que le va a quedar el x menos y el 3x más y menos 2z, y el 2x menos 4y más z, y es igual en ese caso al 0, 0, 0. Pero usted mira eso y usted dice, ajá, tengo un sistema de ecuaciones, el x menos y igual 0, el 3x más y menos 2z igual a 0, y el 2x menos 4y más z igual a 0, cuya matriz corresponde a la 1 menos 1, 0, 3, 1 menos 2, 2 menos 4 y 1. La coloco hasta ahí nomás porque no es necesario ampliarla por el 0, porque si la amplío por el 0, no tiene sentido, ¿cierto? La dejamos así nomás. Donde podemos tomar la fila 1, multiplicarla por menos 2, sumársela a la 3, nos va a quedar el 1, el menos 1, el 0,
Y acá a usted le va a quedar, bueno, queda 3, 1, menos 2. Y acá a usted le va a quedar 0. 2 y menos 4 le daría menos 2. 0 le quedaría un 1. Tomamos la fila 1, la multiplicamos por menos 3, se la sumamos a la 2, le va a quedar un 1, un menos 1, un 0, 0, 3, 4, 0 y menos 2. Le queda un 0, le queda un menos 2 y un 1. Así que bueno, se puede anular porque la fila 2 por un medio, sumado a la fila 3, como son la misma, se va. Le queda un 1, un menos 1, un 0, un 0, un 4, un menos 2, un 0, un 0 y un 0. Lo que significa entonces de que usted traduce esto que está acá como 4i menos 2z igual a 0 y en ese caso el x menos i igual a 0. Si tú observas, las dos tienen la i, entonces es conveniente despejar z nomás, o sea, de z y x. Es decir, a lo que voy yo, es que acá a usted le va a quedar 2i igual a z, simplificado por 2, y acá a usted le va a quedar el x igual a i. Lo que significa entonces que el kernel de su transformación van a ser todos los x, y, z, tales que el x es igual a i, el z es igual a 2i. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Reemplazamos. Le va a quedar a usted el i, el 2i, con el i en r. Como clásicamente lo hacemos, o sea, aquí ya encontrar la base del espacio. Ya, gracias Isaac. ¿Y eso qué significa? Significa que finalmente tú puedes factorizar acá y dejar esto como un i por el 1, el 1, el 2, con el i en r, ¿cierto? Y decir entonces que el kernel de t viene siendo el generado por el 1, el 1 y el 2. Y además la nulidad de t en ese caso viene siendo 1, porque ahí uno tiene un vector. Ya tiene un vector, ¿cierto? Que está en el kernel. Tenemos que encontrar la imagen, ya además, porque era parte de la pregunta, determinar una base para la imagen. Una base para la imagen. Pero resulta que nosotros conocemos la ecuación de dimensión. Y la ecuación de dimensión, la voy a denotar acá. Esperen un segundo nomás, por favor. No lo encuentro. Aquí. Lo que nosotros además sabemos, y que es muy importante cuando tenemos uno de los dos, o sea, ya sea que tenemos el kernel o que tenemos la imagen, ya sea que tengamos una de las dos, nosotros entonces lo que sabemos ahí es que se cumple esta ecuación. De acá nosotros tenemos la nulidad que es 1, ya la hemos calculado. Entonces, vamos a ver el espacio de ida, qué dimensión tiene. El espacio de ida es R3, que tiene dimensión 3. Por lo tanto, en la ecuación de dimensión, la dimensión del primer espacio es 3. Por lo tanto, sabemos que el rango de la transformación necesariamente es 2. Es decir, la imagen de la transformación tiene dos vectores linealmente independientes. Es la imagen. Dato importante, ¿por qué? Porque nosotros para determinar la imagen tenemos que tomar la transformación y aplicarlo a los vectores de la base. Pero como en este caso no se nos indica la base es la base canónica. Dejé la embarra. Ahí. Espérese, para allá llegó mi vector. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros sabemos qué cosa, que por teorema la imagen, ¿cierto?, de la transformación está asociado a donde está el generado del t del 1, 0, 0 en este caso,
del 0, 1, 0 y del 0, 0, 1. ¿Sí? Ahí está nuestra imagen. Le aplicamos la transformación. Es decir, le aplico al 1, 0, 0 y nos va a dar 1, 3 y 2. Le aplico al t de 0, 1, 0 y le va a quedar a usted menos 1, 1 y menos 4. Y el t de 0, 0, 1 nos quedaría el 0, el menos 2 y el 1. Pero, como hice una base para la imagen, y usted sabe que acá hay dos vectores en la imagen, entonces necesariamente esto que está acá son linealmente dependientes. ¿Ya? Linealmente dependientes. ¿Qué significa eso? Que hay que sacar uno. Es decir, hay que considerar un A, ¿cierto? Por el 1, el 3 y el 2, más un B por el menos 1, el 1, el menos 4, más algún C por el 0, menos 2 y 1. Entonces, o bien usted lo ve al ojo, si lo viera, es decir, que usted sume estos dos y viera al ojo, o sea, alguna relación entre esos tres, yo al menos no la veo, ¿ya? O bien hay que encontrarla. Y eso significa resolver el A menos B, el 3A, bueno, vamos a llegar a la misma ecuación de antes, menos 2C, y 2A, en ese caso, menos 4B, y eso más C igual al vector 0, que viene siendo el 0, 0, 0, que es cuando planteamos la linealidad. Cuando planteamos nosotros la linealidad. Entonces, los queridos jóvenes, nos queda lo siguiente de acá. Bueno, el A menos B igual a 0, el 3A más B menos 2C igual a 0, y el 2A, en ese caso, menos 4B más C igual a 0, que si usted observa o recuerda, es lo que hicimos antes, porque el sistema es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, aquí sale esta relación, porque es la misma ecuación, siempre es la misma ecuación del kernel. Entonces me va a quedar 2b igual a c y a igual b. 2b igual a c, 2b igual a c y b igual a c, porque ya lo resolvimos, ya resolvimos la relación de este sistema, que esa pega uno la hace una vez además, ¿te fijas? Es interesante porque la hace una vez. Entonces, al tener eso ahí, entonces nosotros nos devolvemos y decimos efectivamente son linealmente dependientes, porque el primer vector, ¿cierto? Era A igual B acá. Acá me equivoqué, ¿o no? Es lo que hicimos antes. X igual a Y, es A igual B, la segunda. Es A igual B. Entonces coloco el B, ¿cierto? Por el 1, 3, 2. Más el B de acá, que sería B por menos 1, 1, menos 4. Y más C, que en este caso es 2B, por el 0, menos 2 y 1. Y eso igual al 0, 0, 0. ¿Qué significa eso? Que los tres vectores están relacionados. Y cuando están los tres vectores relacionados y son linealmente dependientes, nosotros ya sabemos qué hacer. Sacamos cualquiera de los tres. Por lo tanto, una base para la imagen, pongámosla así para la imagen, va a ser, por ejemplo, el 1, 3, 2 y el menos 1, el 1 y el menos 4. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ayuda mucho siempre tener al tiro el teorema de dimensión, porque el teorema de dimensión a veces la pregunta es, por ejemplo, inmediatamente sacar esos cálculos nos ayuda a resolver ambas partes. Vladimir, sale de ahí, se tiró a la ventana, dejó el computador, dejó la embarra. ¿Qué anda haciendo colgado en la cortina? Está loco ese gato. Entonces ahí le quedan dos vectores, por lo tanto la base es 2. Como la transformación iba de R3 en R3 y usted encontró que la nulidad es 1 de T, me quedó rara esa T ahí.
la nulidad de T es 1, y acaba de encontrar que el rango es 2, el rango es 2, entonces esta transformación no es inyectiva, ¿cierto? No es inyectiva porque no es 0. Para ser inyectiva tiene que ser 0, porque solamente debe estar el 0, 0, 0. Y tampoco, o sea, no está mal decir tampoco no es epiyectiva. Y no es epiyectiva porque usted le dio el rango 2 y R3 tiene dimensión 3. Si hubiese sido 3, ahí estaríamos diciendo que es epiyectiva. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos espacios no son además isomorfos, que es una de las consecuencias que nosotros ya conocemos porque la transformación no es biyectiva. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Nosotros además, ¿cierto? Tenemos hartos elementos. Entre ellos tenemos este elemento que nos permite a nosotros llevar el tema a la función matricial. Es decir, sabemos que además la transformación está representada por una matriz y que esa matriz depende de las bases, que es la matriz asociada. Bueno, particularmente nosotros ya conocemos la matriz asociada, ya, entonces, y hemos hecho problemas ya de eso inclusive en la clase anterior, entonces hay una matriz que debemos agregar. Ya, esa matriz se llama la matriz de cambio de base. Ya, que la vamos a colocar acá. Entonces, la matriz de cambio de base es una matriz bien particular porque me define la transformación, ya la transformación, ¿cierto? Lineal, igual que anteriormente, pero es una matriz de cambio de base. A ver, ¿cómo explicarlo? Es sencillo lo que hace, pero a veces es difícil de comprender. Mira, supongamos que yo tengo acá el plano euclidiano normal, es decir, un X y acá. Y usted tiene, ¿cierto? Tiene dos vectores ahí, por lo tanto, si yo bien ubico un punto ahí, trazo una paralela, ese va a ser el múltiplo del vector, pongámosle 1, y acá si está U2, hago una paralela aquí, así como la anterior, y ahí estaría la segunda coordenada, que sería algún múltiplo del U2. Y eso me da las coordenadas de mi vector en mi primera base. Entonces, el cambio de base, la matriz de cambio de base, es la matriz donde usted toma ahora dos vectores diferentes. Entonces, naturalmente, este vector en estos nuevos coordenadas tiene otros coordenadas, pues, o sea, tiene otros múltiplos, porque son múltiplos de estos dos vectores. Habría que trazar dos paralelas, ahí ya no se va a entender nada si escribo encima, pero habría que trazar dos paralelas más para ubicar las coordenadas en mi nueva base. Bueno, y eso es lo que se llama en matemática cambio de base, porque uno toma las coordenadas del primer vector, le aplica la matriz asociada a la transformación lineal y usted llega a la segunda, pero sin necesariamente tener que hacer todo del principio, sino que solamente con una matriz. Para nosotros tiene una ventaja, entre comillas, que es una parte muy mecánica. Por lo tanto, yo necesito construirme esa matriz. Esa matriz tiene algunos antecedentes. Bueno, primero, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Una transformación, que es la transformación identidad, entonces que va a ir de un espacio, por lo tanto, en sí mismo, porque es una identidad, ¿cierto? Que uno está transformando y está haciendo el cambio de base. Ya, entonces, para armarme esta matriz, yo necesito tener dos bases asociadas, una base, ¿cierto? Inicial y una segunda base para poder armarme esta matriz que es la matriz de transformación. La clase anterior, la gracia es que nosotros teníamos la transformación donde había un espacio U que iba a parar a un espacio B, y acá usted tenía una base, ¿cierto? Y acá tenía usted una segunda base, ¿cierto? Por lo tanto, la matriz usted sabía actuar sobre la base para llegar a la segunda base, porque uno lo que hacía era tomar los vectores y finalmente describía cada vector de la primera base en coordenadas de la base que uno tiene y después, ¿cierto?, le aplicaba
a ver las coordenadas de la segunda base para ver cuáles eran las coordenadas que finalmente iban en la matriz, que fue lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, en este caso, la matriz es solamente la identidad. Por lo tanto, uno lo que va a tener que hacer es ver qué es lo que le hace, ¿cierto? En ese caso a los vectores iniciales. Ya, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de conocer esa matriz que uno le llama la identidad, que la vamos a construir, de hecho, en estas clases, digamos. Ya, la gracia es que esa matriz permite un teorema, ¿cierto?, sobre las transformaciones lineales, que le permite a usted cambiar la matriz de base que uno tiene. Este teorema tiene una mecánica muy fuerte detrás, pero es muy útil, porque me permite tomar la primera, una base que esté dada, ¿cierto?, una matriz que esté dada, aplicar un producto y pasarme a cambiar las bases de la transformación. Lo cual es muy interesante porque usted tiene dos bases iniciales y por lo tanto usted tiene una matriz de transformación lineal y la gracia es que uno va, ¿cierto?, multiplica esas tres matrices que están asociadas a la identidad y al hacer eso usted lo que hace, ¿cierto?, es construirse la matriz, ¿cierto?, cambiando las bases. En rigor, usted tiene una transformación con una base B' que va a parar a una base C' de un espacio U, ¿cierto?, en B. Entonces, con la matriz de cambio de base, uno lo que hace es tomar la transformación y la va a poder llevar a un B y C, es decir, a dos bases distintas, pero solamente con esta información, al hacer la multiplicación de matrices, porque no se olvide usted que estas son matrices. Y ese teorema se le llama el teorema de cambio de base. ¿Ya? ¿Qué es lo que, entre comillas, finaliza, ¿cierto?, la unidad de transformaciones lineales? En rigor, nos entrega una herramienta también, pero que es complejo verla así en la misma matriz, entonces uno la ve como aparte, que es la aparición de lo que se van a llamar los espacios vectoriales. Entonces espérenme un segundo. Perdón, los valores y vectores propios que vamos a ver el día jueves. El día jueves. Espérenme un segundo porque quiero mostrar. A ver si lo tengo acá. Como soy un personaje muy desordenado, lo más probable es que no lo tenga. ¿Qué está pasando acá? Se desordena todo. A ver si lo tengo acá. Espérenme un segundo. En síntesis, por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Ya, veamos un problema de qué significa encontrar primero la transformación, la matriz de cambio de base, porque yo voy a necesitar una matriz para poder armarme el teorema. Entonces, para eso, nos vamos a dar una base de un espacio de R3, ¿cierto?, que va a ser la siguiente. La base está formada por el 1, el 1, el 2, el 2, el 0, el 1, y el 1, el 2, el 1, ¿cierto? Y una base C, que en ese caso va a ser el 1, el 1, el 2, y el 0, el menos 1 y el 1, y el 1, el 1 y el 1. Ya, entonces, uno quiere determinar la matriz de cambio de base, es decir, esa matriz, que es una matriz que va a tomar la identidad, ¿cierto?, del primer espacio en el segundo espacio. Ya. Entonces, como es la identidad, la transformación es la identidad, entonces la transformación identidad aplicada a los elementos de la primera base, que es lo que yo voy a tener que hacer, es tomar la transformación y aplicársela al 1, 1, 2. Voy a tener que tomar mi transformación, que se llama identidad, aplicarla al 2, 0, 1, y también voy a tener que tomar la identidad y aplicarla al 1, 2 y al 1. Como la transformación en este caso es la identidad, entonces eso se va a traducir en que la identidad aplicada a este vector la va a llevar al 1, 1, 2
el de acá lo va a llevar al 201 y acá lo va a llevar al 121, que si usted se recuerda es lo que hacíamos la última clase, cuando aplicábamos la transformación, ¿cierto? Con estas nuevas bases, tomábamos los elementos de la base y veíamos cuáles eran sus coordenadas, que era la relación que nosotros tomábamos. Bueno, entonces, cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de la identidad, que como son 3 y 3, está tomando elementos de R3 y lo está yendo a parar a R3. Entonces tomamos el 1, 1, 2, mediante transformación identidad, me queda el mismo vector. Pero este vector, ahora yo tengo que ver qué coordenadas tiene en la base de C. Y en la base de C va a ser algún A por el 1, 2, 1, más algún B por el 0, menos 1, 1, más algún C, ¿cierto? Por el 1, 1, 1. Lo mismo con este vector, porque este vector voy a tener que buscar sus coordenadas, llamémosle D por el 1, 2, 1, más un E por el 0, menos 1, 1, más un F, ¿cierto? Por el 1, 1, 1. Y así lo mismo acá, pues. Voy a tener que ver qué coordenadas tiene en la segunda base, que en ese caso le va a quedar algún G, le coloqué yo acá, por el 1, 1, 1, más algún H por el 0, menos 1, 1, y más algún I por el 1, 1, 1. Lo cual significa que nosotros, para obtener las coordenadas, vamos a tener que resolver el sistema. A más C igual a 1, de la primera ecuación, le va a quedar acá a usted 2A menos B más C igual a 1, la segunda ecuación que aparece acá, y la tercera, que en ese caso sería el A más B más C igual a 2. Ahí voy a encontrar respectivamente mi A, B y C. Ya, lo mismo voy a tener que hacer con el segundo y el tercero. Entonces yo le voy a ayudar con el primero, porque aquí hay que resolver todo esto, para poder armarme mi matriz, que es la matriz que se llama matriz de cambio de base. Y que finalmente toma un vector, ¿cierto? Le aplica la matriz y obtiene el resultado sobre la segunda base. Bueno, acá al ojo no hay mucho que hacer, lo llevamos a matrices, nos va a quedar un 1, un 0, un 1, un 1, un 2, un menos 1, un 1, un 1, le va a quedar un 1, un 1, un 1 y un 2. Lo que significa entonces que vamos a tener que tomar la fila 1, ¿cierto? Multiplicarla por menos 1, sumársela a la fila 3, entonces le va a quedar un 1, un 0, un 1 y un 1, que multiplicado por menos 1, bueno, este queda 2, 1, 1, y acá le quedaría a 0, le quedaría 1, le quedaría 0, y acá le quedaría menos 1 más 2, que es 1. Tomamos la fila 1, la multiplicamos por menos 2, la sumamos a la 2, entonces le va a quedar un 1, un 0, un 1, un 1. Acá a usted le va a quedar un 0, un menos 1, un menos 1, porque sería el menos 1 ahí, menos 1 también, y acá le va a quedar 0, un 1, un 0, un 1. Tomamos la fila 2 entonces, la multiplicamos por 1 a la 3, y entonces usted le va a quedar un 1, un 0, un 1, un 0, un menos 1, un menos 1, un menos 1. Sí. Y acá le va a quedar 0, 1, 0, 1, 1, ¿no? Sí, que estamos bien. Así que aplico acá, entonces tomo la fila 2, la multiplico por 1 a la fila 3. Y le va a quedar un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un menos 1, menos 1, menos 1, un 0, un 0, menos 1, y menos 1 más 1 le va a quedar 0. Ya está bien. Lo que significa entonces que le va a quedar a usted el C igual a 0, que sería el que está acá. Le va a quedar menos B más 0 igual a menos 1, así que le queda que el B es 1, y si el B es 1 le queda A, en ese caso, creo que me equivoqué, porque acá me dio otra cosa. A ver, menos 1, 1, 0, esta de acá no me dio igual,
La última. Este de aquí está bien, ¿cierto? A ver, este viene de multiplicar. Está bien, está bien. Ese de ahí, ese. Este de acá, ¿de dónde viene? Me entró la duda. A ver, tomé este de acá, el 1, lo multipliqué por menos 1. Sí, está bien, le da 1. Ah, ah. A más B más C igual 2. Sí, está bien. Creo que está bien. Sí, parece que está bien. Ah, es que da el C igual a 1, el B igual 0 y el A igual 0. Y ahí me dio el C igual 0, el B igual a 1 y el A le queda A más 1 igual a 1, así que le da el A igual 0. Ah, sí, está bien. Está bien. Está dándole 0, está bien, bien. Entonces, la matriz le va a quedar así. Bueno, usted haya los otros porque los otros elementos que van acá, el G, el D, el E, el F, el G, el H y el I. Entonces, esa matriz a usted le va a quedar así. Le va a quedar 0, porque acuérdense que eran colgados los vectores. Una vez que tengo las coordenadas, le va a quedar 0, le va a quedar 1 y 0. Y los otros que usted tarea encontrarlo, le quedan menos 3, 5, 2, el 1, el 0, el menos 2. Y esta es la matriz de identidad, entonces, que lleva desde la base B en la base C, que es lo que se llama la matriz de cambio de base. Por lo tanto, ahora, cualquier vector, porque es la definición que teníamos antes, usted le aplica la identidad a un vector U, ¿cierto? Y eso en las coordenadas de la segunda base, la base C, le va a quedar esta matriz, que es la identidad, ¿cierto? Que va a ir de B en C, y eso multiplicado por el U, ¿cierto? En la primera base que es el B, que es el teorema que vimos en la clase anterior. La diferencia es que ahora ya no va a ir acá la transformación, sino que va a ir esta matriz que es la identidad. Ya es la única diferencia. Por lo tanto, ahí le queda definida la transformación a partir de esta identidad que aparece acá. Eso. Es intensa esa parte de las matrices con las transformaciones. ¿Qué se nos viene ahora? Ya, porque hay que pensar qué vamos a ver nosotros ahora. Bueno, el día jueves nosotros vamos a ver una aplicación de este teorema, pero para fortuna de nosotros, el teorema que vamos a ver nosotros es una continuación de este teorema. Pero este teorema, cuando estas bases son las mismas, estas dos que aparecen acá son las mismas. Entonces, cuando pasa eso, o sea, la misma me refiero a que esta es B' y esta de acá es C', perdón, B y C', ¿ya? Entonces, la transformación tiene una gracia, de que esta de acá va a ser una inversa de la otra. Y esa hay una forma muy práctica de hacerlo, por eso que no voy a explotar el teorema ahora, porque la aplicación para la que necesitamos es mucho más práctica que como se ve ahí el teorema, que visualmente se ve bien complejo de cómo utilizar. Pero eso lo vamos a ver el día jueves, porque vamos a ver valores y vectores propios y el teorema que está asociado a lo que se llama la diagonalización. Hay que hacer más práctica esa clase porque es un cálculo más directo, ¿sí?, que uno tiene que hacer. Ya, pues, eso. No sé si hay preguntas. Esta aquí está bien. Está bien, está aquí. Está bien, lo otro lo vamos a dejar para el jueves. Porque vamos a partir de 1 el jueves ahí